Buscar un camino espiritual es un riesgo. Implica salir de lo conocido, de lo habitual, de lo familiar. Entrar en territorio desconocido implica el riesgo de perdernos. Hacer experimentos implica riesgo. El riesgo de fallar, de fracasar. Crecer implica riesgos. Transformar en otra cosa que no somos ahora, que no somos todavía y no sabemos exactamente cómo será porque no lo somos aún. Y es muy natural que al entrar en un camino espiritual queremos ver la plantilla. Muéstrame cómo voy a hacer. Y después requiere confianza que realmente podemos ser esto. Y también, como se ha mencionado, queremos ver el mapa. Por donde este camino propone llevarme. Pero explorar implica que no sabemos exactamente cómo va a ser cuando llegamos a este punto en el mapa donde no hemos estado antes. Porque mapa no es territorio, es mapa. Así que para crecer vamos a estar soltando cosas y arriesgando cosas. Esto es básico. Y para tomar riesgos, aquí viene una de las múltiples paradojas que podemos encontrar. Para tomar riesgos requiere cierto sentido de seguridad interna. Y cierto contexto de seguridad externa. Cuando estamos siendo bombardeados de amenazas, pues no, riesgos, no de eso se trata. Se trata de protegernos frente a lo inmediato. Así que la seguridad en el camino espiritual tiene su rol, tal como lo tiene el riesgo. ¿Y ser conformista es un obstáculo al crecimiento? ¿Permanecer cerrados a nuevas oportunidades es un impedimento? Y saber hacernos receptivos y abiertos a nuevas posibilidades es clave. Y también requiere cierto nivel de seguridad. Así que la seguridad puede ser una de las metas que tenemos en buscar camino y al mismo tiempo es algo que necesitamos para emprender caminos nuevos. Es un fruto del camino. Poder sentirnos seguros caminando por la vida. Es un enorme fruto que sí buscamos en el camino budista.
tener una seguridad interna, de saber dónde vamos en la vida, de saber cuál es el propósito de la vida. Esto da seguridad. Soltar algo familiar para construir algo distinto. Ahí la seguridad es clave. Y cuando hablamos de comunidades budistas o de caminos budistas, tenemos todo el derecho de poner sobre la mesa y en el centro la pregunta de cómo recibimos o generamos un ámbito para poder recibir la contención que necesitamos para hacer el trabajo interno que se propone. En el camino budista se propone quitar las muletas de las emociones reactivas. Y esto es muy difícil hacer si estamos bajo asalto. Necesitamos defendernos y vamos a acudir a lo acostumbrado, a lo que ya comprobado que nos hace sentirnos protegidos. Se propone desmantelar las estructuras y las identidades. Y sí, para esto se requiere cierta contención. Y por lo tanto es una pregunta válida de dónde la conseguimos. Y otra paradoja, para liberarnos internamente necesitamos seguridad interna y externa, ciertos tipos. Y esto es quizás paradójico desde cierta perspectiva porque cuando buscamos seguridad, yo tengo como mi referente los fraccionamientos, donde vives como con seguridad para estar seguros. Y yo recuerdo en la época que vivimos o tuvimos estancias en diferentes partes de la República donde vivíamos en fraccionamientos, que sí sabes que estás seguro y como se antoja salir. Y sí salir como uno siente que hay algo nuevo, pero sí se siente que sabemos que por esto hay un fraccionamiento, porque no hay tanta seguridad allá afuera, ¿no? Y los referentes que tenemos y el paradigma que usamos para seguridad es encerrarnos, separarnos, crear rejas. Y como podemos ver en múltiples momentos, el paradigma que estamos cambiando o queriendo cuestionar es este paradigma del individuo que se cierra frente al mundo y se construye sus barreras y se defiende. Y en este paradigma, seguridad y libertad están en conflicto muchas veces. Y queremos nosotros tanto liberación como seguridad. Así que necesitamos estar contemplando otros paradigmas donde pueden ser compatibles, apoyarse mutuamente. Y cuando yo estaba recién conectando con el Dharma, a mí me llamó la atención y me generó cierta seguridad el hecho de ser una tradición con tanta historia. Es un camino que ha existido en el mundo milenios. Y esto da cierta seguridad, no es algo que alguien inventó el otro año y no se ha puesto a prueba más que por sesgatos, como diría alguna amiga mía, sino es algo que se ha puesto a prueba en múltiples y muchos contextos diversos. Y cuando hacemos experimentos queremos, bajo diferentes condiciones, ver que sí esta fórmula sí funciona.
no nada más en un lugar con condiciones quizás no excéntricas o distintas. La estabilidad de larga duración puede darnos cierta seguridad. Y al mismo tiempo hay modos de vivir el camino que otra vez paradójicamente fomentan inseguridad. Y un ejemplo es otra vez esta meta de ser una buena persona, que si bien implica que tenemos la intuición que quizás tenemos esta bondad necesaria para ser buenas personas, está arraigada en la sensación de no ser todavía una buena persona, ¿verdad? Porque si no, porque buscas un camino para ser una buena persona, nada más seas quien eres y ya se acabó. Y podemos vivir el camino como algo que continuamente estimula nuestra sensación de ser deficientes, de no manejar bien nuestras emociones, de estar muy apegados. ¿Suena familiar? De no controlar bien nuestra habla y decir cosas que luego y continuamente arrepentemos. Y hay cierto modo de conectar o de usar prácticas, por ejemplo, de confesión, que podría ser una práctica tremendamente liberadora, que vivimos de forma que está continuamente reforzando esta sospecha o esta sensación de carencia de bondad. Y si no cuidamos, muchas tradiciones religiosas o espirituales funcionan un poquito como el capitalismo o la cultura consumista, estimulando una necesidad que el sistema mismo va a cumplir. Tú sientes que no eres suficiente, ven acá, te vamos a decir cómo. Y en el transcurso de escuchar cómo continuamente estamos sintiéndonos, ay no, yo no soy, mira cuánto me falta. Y esto es algo de tener sobre la mesa, porque esto realmente en gran medida depende de cómo nosotros lo vivimos. Y hay ciertas maneras de presentar el camino que sí está estimulando la carencia, sin querer, no conscientemente, pero puede funcionar así. Así que para nosotros es algo de tener en el radar, de cuidar que no estamos cayendo en esta trampa o estando atrapados o atrapadas en esta trampa, que está ahí en el camino, en la sombra. Y cuando caemos en esta, ¿cómo saber que estamos cayendo en esta? Que la culpa se hace una parte más grande de nuestra vida interna, o vergüenza, o inseguridad. Confianza en nosotros mismos. Si no cuidamos, la misma búsqueda de la confianza nos puede terminar restándola. Así que sí, esto es riesgoso, pero hay, ¿cómo se llama? Gerencia de riesgos que podemos implementar. Y la primera protección frente a los riesgos es tenerlos en el mapa, en el radar. Esto puede pasar, no quiero que pase, no tiene que pasar. Voy a estar atenta, voy a estarme monitoreando.
Voy a estar haciendo los ajustes para no estarme relacionando con un camino espiritual como latigo o como un espejo donde nada más veo mis faltas. Y esto en parte es decir, ¿qué estamos renunciando para tener seguridad? Y lo vimos un poquito en el tema de la pertenencia. A veces podemos estar renunciando a cosas que en realidad necesitamos para sentir que aquí tenemos nuestro lugar y tenemos esta seguridad. Y podemos también protegernos sabiendo qué es que buscamos al buscar seguridad. ¿Qué es que buscamos? Y una manera de responder a esta pregunta es que buscamos sabernos protegidos y cuidados por el universo, por nosotros mismos, por nuestra comunidad, por la fuente que sea. Sabernos en un sentido muy profundo protegidos. Y al enfatizar sabernos, parece que es sentirnos, es nada más subjetivo. Sí hay condiciones de inseguridad que son reales y que merecen atención cuando vivimos en contextos de mucha violencia. Es una inseguridad real. Hay violencia de género que fomenta una atmósfera donde la confianza de andar en espacios públicos, que qué espacio no es público al fin del día, se le resta a la mitad de la gente. Violencia motivada por racismo. Violencia motivada por orientación sexual. Y vale la pena ponerlo aquí sobre la mesa porque en esta meta de ser buena persona y pertenecer, sí, si miramos la violencia que se ve en temas de orientación sexual, mucho puede estar ligado con discursos aparentemente religiosos, que es natural y no natural, etc. Así que no es que esto no tiene nada que ver con nosotros. Y también quiero reconocer que a veces pensamos, pues en el budismo, este tipo de racismo y prejuicios no hay, pero sí de reconocer que hay presentaciones del budismo, y yo conozco un maestro budista de Dinamarca que enseñaba mucho, viajaba mucho por América Latina, que enseñaba que los musulmanes, ¿no?, eran el enemigo del budismo. Destruyeron el budismo y animó a sus estudiantes de ir y luchar contra gente musulmana. Así que no podemos ser tan ingenuos que si tiene el nombre budista ya todo va a ser, como dice Nangpel, peace and love. Así que reconocer que hay condiciones de seguridad real que afectan nuestra capacidad de confiar, que existen en este mundo compartido. Y que si contemplamos construir condiciones de seguridad para todos, esto no puede quedar fuera. Incluso como parte de nuestra práctica espiritual, de generar estas condiciones colectivas. Pero para donde estamos en este momento de la exploración, la cuestión de cómo sabernos o sentirnos suficientemente seguros y protegidos para tomar los riesgos internos que implica lanzarnos hacia el despertar o la liberación o
o la transformación radical, ¿de dónde lo podemos construir? Y en el budismo tibetano, una de las herramientas que se enfatiza mucho, cuyo efecto es generar una sensación de seguridad, es la devoción, que es un poquito complicado. Pero con devoción nos sentimos conectados con alguna figura o una fuerza más grande que nosotros y protectora, ¿no? Sentimos devoción y esto es tener mucha confianza que esto sí nos va a proteger. Y nos da confianza sentirnos arropados por figuras poderosas. Y esto yo escuché uno de mis maestros decir esto explícitamente. Los protectores del Dharma son importantes porque nos hacen sentir respaldados por figuras poderosas y esto nos da confianza, nos ayuda en trabajar el miedo y que es válido, esto es su función. Y también vemos en general en caminos teístas, sí tenemos la sensación de estar bajo la protección de una figura con tremendo poder que nos quiere y que nos va a cuidar y proteger. Y esto genera una cierta sensación de seguridad que tiene su rol en nuestro psique. Y también sucede en caminos no teístas, como el budismo, donde las figuras de maestros o maestras tienen ciertos tipos de autoridad. Y este tema es muy complicado. ¿Cómo es la autoridad de un maestro o maestra? Que habla con la confianza de su convicción, pero ¿cuál es la relación y dónde nosotros recibiendo de esta figura nos posicionamos frente a esta figura? Ahí podemos mirar las formas en las que una comunidad posiciona los maestros y las maestras. Y yo recuerdo cuando empecé a viajar y compartir el Dharma, fue para mí horrorífico contemplar, sentir en otra cosa que no fuera cojín o silla. Y así viajaba sentada normal como ustedes, quizás en un lugar elevado para que me ven, pero y lo que pasó en la historia de esta comunidad, que invitamos un maestro español enseñando el Dharma, que le dijo, creo que no eras a ti, era a otras personas organizando un retiro en Morelos, que era muy mal no construir algún trono para mostrar el respeto para el Dharma. ¿No? Y que los maestros deben de estar sentados sobre tronos. Y sí, esto existe en la historia, ¿no? La historia nos cuenta que en el primer concilio, cuando se juntaron para todos asegurar que tenían claros todas las enseñanzas del Buda, ¿no? Poco después de su fallecimiento, mientras todos los estudiantes cercanos estaban ahí vivos. ¿Y quién se recuerda? Y quien estaba presente en todas las enseñanzas desde décadas era su asistente y también un primo que se llamó Ananda.
una figura muy interesante e importante en la historia del budismo. Y cuando él iba a narrar, relatar o repetir los discursos del Buda para que todos, porque él estuvo presente y tuvo una de estas memorias impecables, lo iba a recitar y todos podían confirmar, ¿dijo esto el Buda o tu memoria ¿no? te confunde? Y cuando él lo iba a recitar, todos los 499 otras personas presentes tomaron su hábito superior, lo dobló y lo puso ahí como un trono para él, respetando las enseñanzas. Así que hay un antecedente allá. Pero después te tienes que sentar sobre un trono. Y tiene este efecto que la gente tiene una manera de manifestar su respeto hacia el Dharma. Pero entonces la persona dando el Dharma está cada vez más elevada físicamente, que tiene un impacto en nosotros. Y cuando Moni se puso a construir un trono, era en una época que quisimos invitar a un maestro tibetano y ahí, sí, los maestros, la manera en la que se espera manifestar el aprecio para los maestros tibetanos es un trono alto, con escaleras tan alto. ¿No? Entonces ya empezamos a tener diferentes tronos pero obviamente yo no iba a subir más escaleras pero después si yo me siento en un cojín y todos los maestros están en tronos, esto el tema de género, porque la única maestra que anda está en el piso y los otros no, entonces, y ya como uno empieza a como tener que hacer estos ajustes. Y uno termina como el sapo en la famosa sopa donde se va subiendo la temperatura y uno termina en algo que no era lo que al inicio uno pensó. Así que de estar realmente pensando cómo visualmente, cómo nos posicionamos y cómo el contexto naturaliza cierto modo de relacionarnos que finalmente puede terminar no sirviéndonos o construyendo figuras que no van a propiciar nuestra libertad o nuestra confianza en nosotros mismos. Y la confianza en el contexto, la confianza en el camino, la confianza en los maestros, es para generar confianza en nosotros mismos. Esto es su propósito. Y si nuestra devoción hacia una figura o la confianza o el modo que estamos viviendo confianza en esta figura nos resta confianza en nosotros mismos, no está funcionando. Y esto no es decir que al relacionarnos con personas que nos están cuidando, que nos están ofreciendo algo que valoramos, que esto no puede ser sanador. Si tenemos heridas de no haber sido cuidado, tenemos una oportunidad de vivir un cuidado distinto que sí puede ayudar con la construcción de una confianza. Hay todo un método terapéutico que se llama, no sé cómo se llama en español, yo lo traduzco recrianza. No recrianza como ir a otro país, sino ¿no? Trabajar esta relación es un proceso terapéutico. Reparentalización, sí. Qué bien que alguien sabe español. Reparentalización. ¿No? Puede tener estos efectos.
si lo estamos llevando a cabo con gente que sabe llevarlo a cabo, que los maestros budistas no sabemos hacer esto, ni sabemos cómo se llama. Y es un proceso muy particular. No lo voy a entrar ahí, es interesante, pero ¿cómo estamos configurando esta relación de devoción? Si estamos teniendo devoción en alguien que en realidad no conocemos, alguien con quien nunca hemos tenido una conversación, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es esto? Alguien que no nos conoce y que conocemos a través de imágenes, no a través de contacto directo. Y aquí estamos en el mundo de imágenes y construcción profesional de imágenes. Y como me recuerda de los consejos de Aristóteles para democracias, que una democracia tiene que llevarse a cabo en una comunidad suficientemente pequeño para que o bien tú conoces el candidato o el representante o conoces a alguien que conoce directamente a esta persona. Porque si no es todo en aparecer, es todo imágenes. Necesitas este contacto directo. Y el otro factor complicado con la devoción es que como normalmente lo vivimos y sobre todo más marcada es la diferencia entre nosotros y el objeto de devoción, el objeto de devoción tiene todas las cualidades. Tiene todas las cualidades. ¿Y nosotras? Pues no, porque es esta figura que tiene las cualidades. Y nosotras nos orientamos como personas carentes por la misma mente binaria, ¿verdad? Esta persona es tan increíble. Y el implícito es que yo no soy así. Yo quisiera ser así. Y esta es una de las maneras que si no cuidamos nuestra búsqueda de las estructuras que nos permiten generar confianza, terminan lastimándonos, lastimando nuestra confianza. Y también si estamos usando devoción para construir esta experiencia de seguridad, en el primer momento que hay daño, se arruina toda la seguridad, toda. Y es por esto que el abuso en los contextos espirituales son tan devastadores, porque se supone que aquí estamos entrando en este ámbito donde estaremos cuidados y protegidos. Y no solo es devastador el abuso, también la respuesta de la comunidad. Que muchas veces en las comunidades religiosas y espirituales, la respuesta de la comunidad es proteger el poderoso y no proteger a los vulnerables. Pero incluso cuando las personas en las que estamos colocando nuestra confianza son personas confiables, generamos este riesgo que la devoción va dirigido hacia afuera, hacia otro.
y confiar en otro de manera en la que el otro es quien tiene las cualidades, no es una forma de seguridad que tiene como su fruto la confianza en nosotros mismos. Y por las mismas rutas que hemos vivido en estos años, he llegado a un punto de yo sentir que mi devoción me había llevado a un punto muy complicado y que esto no iba a ser algo que me iba a funcionar para brindar la seguridad que se busca. Y cuando vi que devoción para mí se ha hecho muy complicado y no un aspecto de la vida espiritual en la que iba a poder colocar mucho peso, por lo pronto. Entonces, la pregunta que yo tuve es que ¿qué es que la devoción me había estado brindando? Si vamos a quitar algo de un sistema orgánico, vamos a sacar algo, entonces, ¿cuál era la función que estaba cumpliendo en el total? Y mirando este tema de la seguridad, si la devoción no es lo que nos va a brindar seguridad, ¿de dónde la conseguimos? Reconociendo que la necesitamos. Y aquí lo muy favorable es que la devoción es un elemento muy importante en el budismo tibetano, pero no en otros budismos. No es algo que se habla, se utiliza en todas las formas del budismo. Y muy afortunadamente, creo que podemos identificar dos modos de construir seguridad que aparecen en todas las formas del budismo que hay. Y una de las formas es lo que llamamos refugio. Refugio. Refugio es lo que entendemos que estamos haciendo al entrar en el camino. Nos refugiamos en el camino. Refugio es amparo, es cobijo, es un modo de decir que aquí encontramos condiciones de seguridad. Es algo confiable. Y ir por refugio buscar y encontrar seguridad es un modo de decir que nos sumamos a este camino. Y yo creo que vamos a necesitar varias sesiones y mucho tiempo para realmente ir haciendo cada vez más pulido nuestro entendimiento de qué se trata la construcción de refugio. Pero en un sentido común, ordinario, vamos por refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. En el Buda como un ejemplo, como la plantilla que podemos mirar, no como un protector todopoderoso, no como una figura que al yo estar vinculado con él,
Yo voy a poder hacer mis peticiones. Yo voy a poder contar con alguien que viene e interviene en mis, ¿no?, infortunios y me protege o me salva, sino como alguien que en su ser comprueba la posibilidad de despertar. Y al mismo tiempo que sí nos cuida y sí nos quiso cuidar, pero que lo hace a través de las enseñanzas que dejó en el mundo. Y estas enseñanzas son el Dharma. El Dharma son las enseñanzas y son los frutos que tenemos dentro de nosotros al estarlas llevando a la vida, aplicando nosotros mismos. El Dharma es el mapa, es el manual de usuario. Es un sostén mientras hacemos los experimentos. Y finalmente es el despertar mismo dentro de nosotros. Y Sangha quiere decir comunidad. Y cuando contemplamos en qué momentos sentimos seguridad en la vida, muchas veces donde lo identificamos cuando estábamos quizás en la comunidad de la familia, quizás en la comunidad de una relación de mucha confianza y amor. O quizás la seguridad de que se ve que los animales que están siendo cazados por un depredador, animal no humano, depredador no animal no humano. Vemos en todos los documentales como un animal se suma con los demás, se busca esta protección, sentirse seguro con otros. Y cuando el Buda está ahí como un refugio, nos dijo claramente, no me sigas como persona, no te confundas, no de esto se trata. Al ver al Buda, el Buda es como una flecha viva, enviándonos a las enseñanzas y diciéndolos, mira si funciona, ¿quieres ser así? Ahí. Y por lo tanto, cuando nos refugiamos, un refugio principal son las enseñanzas y sobre todo las enseñanzas comprobadas y aplicadas a nuestra propia mente, corazón, vida y relaciones. Esto es el modo de construir seguridad que genera seguridad. De construir confianza que genera confianza. Pero aquí, otra vez tenemos 84,000 enseñanzas. Si tenemos una vida muy larga, quizás vamos a hacer ensayos con todas, pero probablemente no. Y decimos 84,000 enseñanzas, pero la palabra que se usa en sánscrito es dharma. Hay 84,000 dharmas. O sea, otra vez nos refugiamos aquí para construir algo, pero nosotros tenemos que ser quienes ven, este dharma sí es lo mío. O este dharma yo practicaba un tiempo y siento que ahora es momento de pasar a otro. Pero al haber entrado en contacto con estas herramientas y generar destreza en aplicarlas,
empezamos a construir esta confianza de tener recursos. Tener recursos amplios. La confianza de tener con qué responder a las situaciones que surgen. Esta es seguridad. Saber manejar el sufrimiento, saber manejar el miedo. Ahí es refugio. Y cuando hablamos de comunidad o sangha, en principio es la comunidad consciente, la comunidad despierta, la comunidad compasiva y sabia. Ahí sí tenemos seguridad. Y esto es reconocer que puede haber algo que se llama comunidad budista donde no hay condiciones de seguridad, porque están construidos por seres humanos. Pero nos podemos estar preguntando aquí, ¿en qué sentido estamos construyendo una comunidad que sí brinda condiciones de seguridad para nosotros y para otros? Y aquí llegamos a un punto clave de las enseñanzas de refugio en los contextos Mahayana, que es la fundación de lo que estamos practicando aquí. Y esto es que cuando nosotros nos refugiamos, vamos por refugio, tomamos refugio en algo que al inicio se ve externo o ajeno a nosotros. Voy al Buda que es allá, este ser histórico, o quizás un principio en el universo allá afuera, una naturaleza ahí teórica. Y al Dharma, estas enseñanzas en sánscrito, tibetano y unos cuantos ahí traducidos. El propósito de tomar refugio o ir por refugio es de llegar a ser refugio, a dar refugio a otros. Y en las presentaciones muchas veces lo escuchamos consecutivo. Primero vamos por refugio para generar, sentirnos en un ámbito seguro, para hacer la reconstrucción interna, para ser capaces de ofrecer refugio para otros. Pero si lo contemplamos en un contexto de comunidad, no es tan consecutivo. Algunos ya iniciaron, otros recién entran, algunos están en diferentes puntos de la fase y finalmente todos tenemos que aportar a la construcción de este ámbito compartido de seguridad. Y esto es decir, lo que se dice en las enseñanzas del budismo Mahayana, el Buda somos nosotros. Somos nosotros. Budas adolescentes, Budas jóvenes, Budas medio cojos, pero ahí andamos. Y el Dharma es el sostén que internalizamos para sostener a otros. Esto es lo que estamos haciendo. Y tener esto claro desde el inicio, yo siento es una protección frente a esta modalidad de las fuentes externas de protección, de refugio, que tienen las cualidades y yo que no. De saber desde el inicio, yo al estar refugiándome aquí, mi tarea es de ir reconociendo, desarrollando
y ofreciendo mis cualidades que están aquí ya y que estoy aquí para extender. Ubicar bien y aprender a extender. Así que cuando recitamos al inicio de la práctica esto que cantamos en sánscrito, podemos hacerlo sabiendo que esto es una ofrenda que nosotros estamos no nada más recibiendo el refugio del Buda, Dharma y Sangha, sino algo que estamos construyendo para los demás. Y yo quisiera dejarnos con esta pregunta. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia para nosotros cuando reconceptualizamos un camino espiritual? No como un lugar donde vamos o un destino, sino que algo que estamos construyendo ahora mismo para ofrecer a los demás.